buenos días a todos aquellos que de una manera u otra se están comunicando, de una manera u otra se están viendo en esta mañana, esta prédica, este culto de adoración al Señor, esta reunión que tenemos especial, y aquellos que luego en la reproducción lo van a estar viendo, que el Señor esté sumamente bendiciendo en este tiempo. Damos gracias a Dios porque realmente Él está entre nosotros. La pastora está acá, parte de nuestra familia está con nosotros, y queremos compartir en esta mañana lo maravilloso de la palabra de Dios, lo maravilloso de en familia compartir un mensaje. Y seguramente estás con papá, mamá, tus hijos ahí, o otros solitos viendo en este momento, pero sabiendo que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios está en ese lugar, como también está entre nosotros acá en casa y en familia. Queríamos compartir, siempre tenemos normalmente el primer domingo de cada mes tenemos celebración de Santa Cena en nuestra congregación, y hoy no podía quedar exceptuado esta celebración. Por eso hemos invitado a aquellos que se sumen luego de la palabra que hay de compartir, puedan sumarse a aquellos que desean hacerlo, compartir la cena del Señor en su hogar. Un pancito, un jugo, para luego compartir esto maravilloso que es recordar, dice la palabra, la muerte, la resurrección de Jesús para la humanidad. Quiero que abras tu Biblia en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 12. Quiero compartir sobre la Pascua un poco. Estaba después de que fue anunciado la muerte de los primogénitos, la última plaga que venía sobre el pueblo de los egipcios. A la tierra venían esas plagas, pero había unas recomendaciones para el pueblo de Dios. Y es por eso que me gustaría que lo podamos leer en esta mañana. Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera la palabra. Habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia tiene tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5 dice: El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14, 4 días de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con las hierbas amargas lo comerán. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y también sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11, y lo van a comer de esta manera: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Dios Jehová de los ejércitos. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra
de Egipto. Padre, gracias por esta bendita palabra. En sí misma tiene autoridad y poder. Por eso yo te pido que esta palabra dada en esta mañana caiga sobre buena tierra, tierra deseable, tierra de frutos, al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, hermano, familia que me estás escuchando en esta mañana, estoy recordando lo que realmente pasó en la última plaga. Antes que llegase la última plaga al pueblo de Israel, hemos tratado el tema en algunas prédicas, y una de las cosas especiales era de que el pueblo, la casa de los hijos de Dios, siempre hubo luz, hubo presencia. Hubo algo importante ahí que marcaba la diferencia con las tinieblas que había en la nación de Egipto. Cada vez que el Señor se presentaba, venía sobre las casas del pueblo de Israel, había una bendición grande, y era su presencia. Ahora bien, quedaba esto, lo último. Lo último era, enviar esta plaga de muerte sobre los primogénitos, pero debían hacer algo. Pascua significa pasar por alto. Iba a pasar la muerte por encima de aquellos que tenían algunas condiciones que cumplir. Y vamos a ver algunas de ellas en esta mañana. Por ejemplo, lo importante de todo esto de la Pascua, hay dos cosas importantes: la sangre del cordero y la convocatoria de la familia. No podría ser la Pascua una realidad si no hay un cordero. No puede haber bendición sobre una casa si no está el cordero de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único cordero que dio su vida por nosotros. Debería participar la familia de este cordero, y por eso en esta mañana como familia queremos participar, recordar la muerte de ese cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, sin ninguna mancha, sin pecado, Jesús en nuestras vidas. Cada miembro debía demostrar su fe sobre ese cordero. Cada miembro debía comer de ese cordero. Y te invito a que en esta mañana podamos saborear a ese cordero. Comer de ese cordero llamado Jesús que está entre nosotros. La palabra nos ha enseñado que se reunieron, pidieron un cordero, debían matarlo. Versos 5 y 6 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, sin defecto, sin pecado. Jesús tipifica a ese cordero, sin mancha, sin pecado. Llegó sin siquiera rezongar, fue entregado, llevado al matadero. Jesús debe ser sin efecto de 1 año. Era Jesús la primavera de su vida, 33 años, la primavera de su vida, el comienzo, la juventud para él. Estuvo separado 4 días, porque fue tomado el día 10, dice el Cordero, pero el día 14 iba a ser recién inmolado. Eso nos recuerda los días que estuvo de examen, bajo las autoridades romanas. Estuvo expuesto entre la multitud. 4 días en donde se lo juzgaba, se lo llevaba de un lado para otro. Y en la última parte dice: entre las 2 tardes Jesús fue crucificado. A las 3 de la tarde, el día, la hora también precisa que el Cordero de Pascua fue inmolado también entre la familia. Es el tipo de Cordero. Debía pasar todo eso y Jesús lo cumplió. Cada vez que se reunían la familia, después que pasaba la Pascua, debían recordar la salida del pueblo de Dios de Egipto. Sería un servicio doméstico porque el mal amenazaba a la familia. Un servicio familiar. Debían reunirse la familia para comer de este cordero. Verso 7 dice la palabra: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La importancia de pintar en los dinteles o en los postes. Los postes eran porque algunos vivían en carpas, otros en casas. Entonces era importante que los postes, si tenías ahí una carpa, debías pintar los postes, y si no, los dinteles de las ventanas y de las puertas con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos también. Porque tanto para los egipcios
como para el pueblo de Israel, hay pecado. Para nosotros existe el pecado, no porque pertenezcamos a una congregación que ama a Dios, no porque pertenezcamos a una familia que ama a Dios. Esto es personal. Debemos llevar sobre nosotros la preciosa sangre de ese Cordero, la sangre del Cordero de Dios llamado Jesús sobre nuestras vidas. Y debía tomarse, no salpicar, sino dice que era rociada, era pintada. Tomar con tanta delicadeza hacerlo. Era visible. La muerte, el espíritu de muerte que iba a ser enviado, tenía que ver la sangre en los postes y en los dinteles. Estaban por fuera. No podía, cuando venía el espíritu de muerte, no entrar en esas casas porque ya de afuera se veía. Eso significa el testimonio sobre cada persona. Desde afuera ya te ven. Desde afuera haces conocer que tú eres un hijo de Dios, que tenés la vida en vos. Y que la muerte no va a tocarte porque tenemos al Hijo de Dios en nosotros. También no debía ser sobre el umbral, no en el piso, porque no vamos a pisotear la sangre del Cordero de Dios, sino encima, sobre un dintel, no sobre el umbral. Fue preciso en esas enseñanzas sobre la Pascua. El versículo 8 habla: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Esto habla debería ser asada al fuego. El fuego nos habla de un juicio del pecado. Él trajo justicia, Él trajo liberación, quemó, olvidó todas nuestras dolencias y delitos y pecados, lo quemó, lo echó atrás. No debía comerse ni cruda ni cocinada la carne. No era nuestra manera, era la manera de Dios. Debía ser asada, no debía quedar absolutamente nada. Porque algunos decían si quedaba algo se podía tomar como idolatría. Por eso al Señor no se le quedó ni siquiera un hueso. No quedó nada de Él, fue llevado al sepulcro. Pan sin levadura significa que la levadura en el Nuevo Testamento habla del pecado. Y el sin levadura es Cristo, porque Él fue sin pecado. Sin pecado. Y el Señor es el pan diario de todos los días. Es el pan que nos alimenta, es el pan que nos da vida a cada uno de nosotros. Y las hierbas amargas recuerdan las aflicciones del pueblo de Dios en Egipto. Recuerda esas situaciones amargas. Nuestra vida anterior sin conocer a Jesús nos hace recordar que éramos no felices, que había en nosotros una amargura hasta que conocimos a Jesús, que nos libra de todo pecado. Debía comerse totalmente. El verso 11, y esto es importante y me quería detener un segundo ahí, del capítulo 12 de Éxodo, el verso 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Debería ser apresuradamente. Estaban preparados para salir de viaje, un viaje en un camino de libertad. Querido, la Pascua nos recuerda que Jesús nos hace libres. Pastora, nos hace libres. Sí, Iglesia del Señor, nos hace libre el Señor. En la casa de los hijos de Dios debe haber libertad. Él nos hace libre. La muerte pasará por afuera porque están pintados los dinteles y los postes de nuestro hogar con la preciosa sangre de Cristo. Nuestra vida está bañada por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Apresuradamente, debe apresurarte a recibir al Cordero. Debes apresurarte a tomar conciencia de que queda un camino todavía por recorrer. Hay un camino para llegar a la tierra prometida, pero debe ser rápido. No te tienes que detener, no tienes que quedarte. Más que nunca el Cordero de Dios en nuestras vidas, más que nunca saber que el Señor está con nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Si aceptamos a ese Cordero en nosotros, sabemos que el Señor nos va a librar de la muerte.
Pero ayer hablábamos con algunas personas y decíamos, mi preocupación es qué va a pasar después de este tiempo de estar, que no podemos salir a la calle, de este tiempo de no circulación social afuera o de cuarentena, como le queramos llamar. ¿Qué va a pasar después? Hoy estamos un poco como, no es la palabra entretenido, pero sí un poco preocupados, inundados en lo que está pasando en esto del virus y todo lo demás. Pero ¿qué va a pasar después cuando pase? ¿Vamos a ser los mismos que antes de esta cuarentena? ¿Vamos a ser los mismos en ser los mismos pocos buscadores de Dios o vamos a buscar más de Dios? El que buscaba mucho de Dios, busque más todavía. El que buscaba a media Dios, le pido que busque abundantemente en Dios. Y el que no buscaba al Señor en el tiempo, hoy comience a buscar de Dios. El Cordero de Dios se hace vivo entre nosotros. Él es real. Apresúrate a recibir esa Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra resurrección y vida en este tiempo. Los tiempos, dice la palabra, comerán así apresuradamente. Apresúrate a los brazos del Cordero de Dios. ¿Qué va a pasar después de este tiempo? ¿Te has preguntado qué vamos a hacer después de este tiempo? Hoy es tiempo de reflexión. Hoy es tiempo de aceptar las virtudes de Jesús sobre nuestras vidas. Verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hieran la tierra de Egipto. No va a haber plaga de mortandad, no va a pasar, no tocará la muerte espiritual tu vida, porque tienes a Jesús en tu corazón. Todo temor se va cuando comienza en nosotros amar a Dios por sobre todas las cosas y buscar. No va a pasar la muerte, no porque pertenezcamos a una congregación, a una familia en especial. No tocará la muerte tu vida porque tenés la sangre del Cordero de Dios sobre tu vida. Amén. El Señor está entre nosotros. Y dice la palabra que cuando entra a Jerusalén pusieron mantos y le aplaudían porque creían que era realmente el libertador, el que estaban esperando. Sin embargo, muchos quedaron atrás. Cuando no vino como un libertador de un ejército, un libertador político y económico, vino primero a libertar nuestras almas oprimidas en nuestro interior. Vino a liberarnos del mal, del pecado, de una condenación eterna en el infierno. Nos vino a liberar de eso primero. Todavía está esperando el pueblo de Israel a ese líder que vendrá en su segunda venida. A ese líder que tendrá una gran batalla con el gobierno acá en la tierra. Pero eso va a ser más adelante. Hoy nos preparemos a tener un encuentro con el Cordero de Dios. Apresuradamente. No te detengas a buscar al Señor. No esperes más tiempo. Hoy es el tiempo, dice la palabra, de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo en el cual podemos juntos buscarle. Pero como familia. Como familia. Hemos tenido la oportunidad de estar como familia y muchos se han encontrado nuevamente con sus hijos o con su esposa, con su esposo. Han tenido la oportunidad, Dios nos ha metido en las casas otra vez. Y en las casas debe salir la bendición hacia afuera. Por eso en esta mañana queremos como iglesia, como familia pastoral, compartir junto a ustedes la cena del Señor. Una vez que entró el Señor a Jerusalén y estuvo caminando y le victoriaban, llamó a sus discípulos, preparó un aposento alto, preparó un lugar especial, apartado. Hoy es un tiempo en el cual Dios nos está apartando para que tengamos un encuentro con Él.